Pero, Juan Ignacio, una cosa que quiero que entremos en materia, tú has hecho muchísima investigación en esta relación planta-microbiología y relacionado con el estrés abiótico. Antes de cualquier otra cosa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estrés abiótico? Bueno, pues hay dos áreas que tocar, porque al final el estrés es simplemente un estado en el que la planta no se encuentra bien, lo que hoy en día llamamos la disbiosis, en el concepto de holobionte, ¿no? Una planta no es solamente un organismo estático vegetal, sino que tiene pues, un microbioma asociado, un suelo, un ecosistema al que pertenece. Y en ese contexto, un estrés es una situación en la que la planta pues, no está en sus mejores momentos. Entonces, esto es un término muy general. Aquí podemos meter pues, que se la esté comiendo un animal o que esté siendo atacado por un patógeno. Eso sería el biótico. Son todos aquellos relacionados con seres vivos que interaccionan con la planta de forma negativa. El abiótico es todo lo demás, prácticamente. Puede ser desde el viento que hace que la planta esté pues perdiendo mucha agua y que se doble o se parta, hasta pues calor excesivo, un suelo demasiado compactado, metales pesados en el suelo, la salinidad, la sequía es otro factor de impacto, o el pH del suelo, o sea, cualquier cosa que no tenga necesariamente que tener un ser vivo detrás que le causa disconformidad a la planta es lo que podemos considerar estrés abiótico. Juan Ignacio, es desde tu investigación, Juan, cuando una planta entra en estrés abiótico, ¿qué es lo primero que cambia? ¿Su fisiología, su metabolismo o su relación con los microorganismos que están allí establecidos? Gran parte del estrés abiótico que vemos hoy en los cultivos no viene del clima, viene del suelo o del manejo que estamos haciendo y de las decisiones agronómicas acumuladas a lo largo del tiempo. Cuando una planta entra en estrés abiótico, nuestra acción casi automática es combatir. Más insumos, más correcciones, más intervenciones. Pero, ¿y si el estrés no fuera un problema, sino una señal? Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Estamos usando los bioinsumos o bioinsumos para gestionar el estrés o para tapar los problemas del sistema? Y en este momento vamos a responder esta pregunta con un invitado muy especial desde Portugal, Juan Ignacio Vilches, un investigador en microbiología y doctor en microbiología. Juan Ignacio, bienvenido a Agrobiota Podcast. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que hoy podamos resolver algunas de esas preguntas. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, queridos míos, ayer hicimos un intento de grabación con Juan Ignacio y esperamos que esta vez sí nos salga. La conversación estaba muy, muy buena, así que vamos a intentar retomar la conversación y seguirles contando el maravilloso trabajo que hace Juan Ignacio. Juan Ignacio, como ustedes lo notan por el acento, está en Europa, está en Portugal y hace parte del Instituto ITQB de Lisboa. Juan Ignacio, además de estar en el instituto, ¿a qué te dedicas allí y qué es el trabajo que haces para que nos pongas a todos en contexto? Bueno, pues yo llegué de hacer mi postdoctoral en China acerca del estrés y las interacciones beneficiosas planta-microorganismo y me ofrecieron ser el líder del iPlant Microlab que fundé yo y que tenía por idea hacer un uso biotecnológico de las relaciones beneficiosas entre planta y microorganismos del suelo. Entonces, la idea era, sin dejar las medidas clásicas de cómo hacer inoculantes y cómo aplicarlas en suelo, intentar entender mejor a nivel de ecosistema cómo funciona esa relación. Intentar entender cómo el concepto de holobionte, cómo la planta no es solamente la planta, sino un conjunto de microorganismos, un tipo de suelo, un clima determinado, juegan un papel importante en su estado de salud. Y a partir de ahí, pues desarrollar nuevas tecnologías que permitan a los agricultores de una forma más integrada resolver problemas pues como los estreses abióticos que vamos a hablar hoy. Genial. Y para empezar en materia, Juan, a mí me gustaría que pusiéramos un marco bien claro para todos los que estamos acá en el episodio, y es, ¿a qué se refiere uno cuando habla de un estrés abiótico para una planta?
Vale, pues volviendo al concepto de holobionte, una planta es ella misma y sus circunstancias, todo lo que la rodea, microbiota, suelo, clima. Y en ese ecosistema pues hay un equilibrio. Y cuando la planta no pierde alguno de los puntos de equilibrio se llama disbiosis, es decir, la planta no se encuentra bien de alguna forma. Eh, Aquí hay dos tipos de agentes que causan esa disbiosis o ese estrés, que son los bióticos, aquellos que pues, de alguna manera están relacionados con algún ser vivo que ataca a la planta, se la come, o un patógeno que la enferma. Pues todo lo demás, todo lo que está relacionado con el ambiente que rodea la planta, el tipo de suelo, la acidez o basicidad del suelo, la sequía, el calor, la radiación, el viento, todos los demás agentes físicos son lo que podemos considerar estrés abiótico. Genial. Juan, y cuando se empieza a trabajar, cuando has venido haciendo todos estos trabajos de investigación, cuando una planta entra en esa condición de estrés abiótico, ¿qué es lo primero que cambia? Porque hay algunos ajustes que nosotros podemos ver como productores agrícolas. Digamos que hay algunas señales que podemos observar, pero ¿qué es lo primero que cambia para la planta? ¿Su fisiología, el metabolismo o su relación con esa microbiología o con esa microbiota que está haciendo parte de ese agroecosistema? Bueno, normalmente son cambios integrales, no es que haya uno primero que otro. Quizá podamos decir que el primero es un cambio metabolómico, un metabólico de la planta, porque intenta ajustarse, no sabe cómo de intenso o por cuánto tiempo va a durar ese estrés, así que lo primero que intenta es adaptarse. Pero digamos que estamos más acostumbrados a ver cambios cuando ya todo está mal, cuando ya desencadenan algo malo, ¿no? Las hojas amarillean o se pierden, se marchitan o pierde tallos. Entonces ya ahí ya es demasiado tarde. Sin embargo, tempranas que podemos detectar a nivel de genética de la planta y también muy interesante a nivel de microbiota. La planta llamar a sus amigos, digámoslo así, a sus aliados, y esas señales las podemos identificar con tiempo para saber cuándo la planta está estresada. Si la planta intenta llamar a un grupo específico de microorganismos es porque ya está notando que necesita su ayuda, incluso mucho antes de que fisiológicamente empiece a mostrar esos efectos más evidentes. Es decir, que ese concepto de ganadería de microbiología que hacen las plantas en algún momento cobra sentido, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Como que estimula precisamente a esa microbiología, no necesariamente porque sea buena onda, que también, pero es el hecho de cómo se beneficia el ecosistema y creo que cuando somos conscientes de cuál es el papel que cada organismo cumple en un ecosistema, pues todo se hace más simple. Y Ujú. Juan, podemos decir entonces que el estrés abiótico es una forma de comunicación que tiene la planta con su entorno más que un daño, es decir, no es que sea un daño como tal, porque lo vemos como consecuencia, pero es una forma de comunicación. La consecuencia es una forma de comunicación. El estrés es algo con lo que la planta va a vivir siempre. Quizá en los sistemas agrobiológicos que nosotros tenemos está un poco más controlada, sobre todo si es en un invernadero. También en el campo tenemos formas un poco de controlarlo, por ejemplo, la sequía, con añadir más agua se solucionaría, ¿no? Pero en general una planta siempre va a vivir en estrés porque las condiciones óptimas solo ocurren en ambientes muy, muy controlados. Entonces el estrés abiótico es parte de la vida de la planta. El punto es hasta dónde llega el no retorno de ese estrés. Una planta puede estar varios días sin agua, pero llegará un momento en el que sus sistemas empiecen a fallar. Y ahí es donde empiezan esos procesos de señalización, ahí es donde la planta nos empieza a decir que necesita ayuda. Y esos tipos de estrés que tiene la planta o que está enfrentando la planta, generalmente puede que hayan uno detrás de otros o que estén actuando muchos al tiempo. ¿Cómo sortea la planta esas condiciones, Nacho? Pues mira, la planta tiene dos mecanismos genéticos importantes para sortearlo. Como bien has dicho, sobre todo a nivel natural, las cosas no pasan solas.
Normalmente cuando hay sequía es porque también ha hecho o está haciendo mucho calor, o cuando, no sé, hay más salinidad también que porque ha habido más pérdida de agua. Entonces sí, normalmente los estreses no vienen uno a uno y puedes identificar qué hace la planta. Pero la planta se basa en dos mecanismos principales. Uno es su fondo genético, es qué tiene de preparación la planta, por eso sabemos que hay plantas que son más resistentes a una plaga o que son más resistentes a la salinidad. Eso es su fondo genético, es dependiendo de su genotipo, digamos, cuántas armas tiene para combatir diferentes estreses. Esto se ha visto un poco condicionado con la domesticación, porque cuando comparas con las plantas ancestrales de cada variedad que nosotros usamos hoy en día, normalmente eran mucho más resistentes. Nosotros hicimos breeding para conseguir plantas más productivas o con los frutos más grandes, pero eso condicionó también cuánta resistencia tenía. Por suerte, hay un segundo mecanismo, que es lo que llamamos el segundo genoma, que es todo el microbioma que tiene la planta. Entonces, cuanto más diverso y más completo sea ese microbioma, y esto depende de la salud del suelo, más armas o más herramientas tendrá la planta para sobrevivir a diferentes estreses y, lo que es más importante, a diferentes intensidades de cada estrés. Y dicho esto, cuando se hace toda esta selección de semillas, por ejemplo, que estamos continuamente seleccionando y haciendo, una de las cosas que hablábamos en un episodio, Juan Ignacio, era el hecho de que hay plantas que para expresar una condición particular, digamos que es mejor estresarlas, ¿no? Es decir, si una planta generalmente que enfrenta un factor de estrés, que suele ser que, por ejemplo, tiene una mayor nivel de azúcar en la planta, es porque has sobrellevado un factor de estrés particular, y lo que hace la planta es reaccionar a ese estrés. Entonces, estaríamos hablando de que podemos estresar la planta para poder tener unas condiciones particulares y sacar unas mejores cosechas. ¿Y qué consecuencias traería esto? Porque creo que a lo largo del tiempo, pues esto va a generar un condicionamiento. ¿Sí es así o definitivamente es del momento? Claro, yo creo que lo más fácil, lo que más apela al conocimiento de todo el mundo en general es la fruta ya no sabe a fruta, el tomate ya no sabe a tomate, sabe a agua. Y es porque identificamos que tenemos que tener siempre a las plantas en sus mejores condiciones. Pero aquella gente que empezó a descubrir que el tomate estaba rico y que tiene un sabor intenso, estaba tratando con una planta que, como digo, sobre todo en la naturaleza, estaban expuestas a estrés. El estrés era parte de su ciclo de vida. Antes o después iban a sufrir calor, temperatura o sequía o ataques. Entonces, aquello que nos llevó a tomar esos frutos y querer reproducirlos, querer cultivarlos, es algo que hemos ido perdiendo, porque hemos asimilado que para que nos den la mejor producción tienen que estar bien, sin estrés, en las mejores condiciones. Y eso es cierto a nivel de productividad, pero no es cierto a nivel de gusto o a nivel de nutrientes acumulados. De hecho, el caso más paradigmático es el del tomate. El tomate resiste cierta salinidad y necesita cierta salinidad para acumular licopenos, que son esenciales para ese sabor que tanto nos gusta tomate y esos antioxidantes que son tan beneficiosos en el tomate. Los va a acumular, sí, pero si no tienes estrés, bien por salinidad, bien se pueden inducir de otras formas o falta de riego también, pero lo necesita para esas condiciones de sabor. Lo que es interesante es que nos hemos dejado llevar por cómo de grandes son, cómo de bonitos son, qué color tan bonito tienen. Y a veces, cuando tenemos la suerte de encontrar en un mercado local un tomate que parece más feucho, que parece más pequeño, decimos, sabe a tomate de verdad. Y no es que eso se haya perdido totalmente a lo largo de la selección de semillas, es que la planta necesita cierto estrés. Para mí un ejemplo absolutamente crítico, porque te puede gustar más o menos la intensidad del sabor del tomate, pero en una sandía tú esperas que la sandía esté dulce o que un melón esté dulce. Mm. Y ese dulzor es acumulación de azúcares, como decías antes. Y esa acumulación solo pasa porque es la forma que tiene la planta de protegerse de condiciones de sequía. Pues si estamos continuamente regando, sí, la planta va a coger el melón la sandía va a coger mucho volumen, mucho cuerpo, va a ser enorme.
pero no va a tener la necesidad de acumular azúcares. Los azúcares son osmoprotectores de la planta. Si la planta no tiene por qué luchar contra un estrés, no va a acumular esos compuestos. Sí, creo que en el camino de querer ser más productivos, la seguimos liando por un lado y por otro. Sí, si no es haciendo cambios drásticos en el suelo o queriendo acelerar procesos que la naturaleza tiene sus momentos, em, seguimos haciendo, generando problemas en esta producción. Y cuando tú decías, bueno, no solamente en la concentración de azúcares, sino también en la concentración de nutrientes. Y una de las cosas que repetidamente vemos es que, por ejemplo, en cultivos que son producidos de forma em, orgánica, por decirlo de alguna forma, ecológica, allá en Europa, el hecho de no producir con insumos de síntesis química, lo que al comparar dos tipos de producción, tanto convencional como una, digamos que orgánica o ecológica o incluso biodinámica, que es algo que manejamos también, los sabores y la concentración de nutrientes cuando se hacen los análisis físico-químicos son distintos y está más marcado en un tipo de producción. ¿Tú qué has observado y cómo podríamos unir estos puntos, Juan Ignacio? A ver, la realidad es que nutricionalmente no hay una diferencia muy alta entre un cultivo biológico eco o un cultivo convencional, por números. La historia está más en la práctica. O sea, si tú haces una práctica ecológica o bio, probablemente la planta no vaya a estar tan bien como debería y no va a producir tanto. Entonces va a tener oportunidad de agregar determinados compuestos que las otras, pues en un cultivo habitual en el que lo tienen todo, que están bastante bien protegidas, no van a tener la opción de hacerlo. Sin embargo, pues digamos que tampoco quiero transmitir el mensaje de que la agricultura ecológica es mejor per se, porque la realidad es que no seremos capaces de mantener la población mundial con esa agricultura. Aquí no se trata de buenos y malos. Hemos hecho la agricultura que hemos hecho porque era necesaria para mantener la gente que tiene el planeta hoy en día. Pero es verdad que quizás sea el momento de empezar a hacer otro tipo de prácticas más conservativas y que le den no solo mayor volumen o mayor producción, que es el parámetro clave, sino empezar también a mirar si esa producción tiene, pues eso, vitaminas, antioxidantes, azúcares, que realmente hagan valiosa esa gran producción. Y eso es un aspecto que solo durante los últimos años hemos empezado a incorporar con variedades de arroz que son capaces de acumular más vitaminas, por ejemplo, o, o es eso, volviendo a prácticas anteriores en las que había a lo mejor algo menos de producción, pero sí que se acumulaban antioxidantes o azúcares. Entonces, creo que es el momento, ahora que tenemos más conocimiento, de volver a hacer un balance que no necesariamente sea más insumos, más tratamientos, más hipercontrolado todo. Pero, de nuevo, hay que tener en cuenta en qué condiciones lo hicimos. Ahora, es un buen momento para recapacitar e intentar hacerlo de otra manera. Sí, eso que mencionas es uno de esos puntos en los que siempre tenemos estas disyuntivas, ¿no? Acá solemos decir que no hay microbiología buena o mala, los microorganismos son. Y en cuanto a agricultura, lo que creo es que sin hemos llegado hasta aquí y ya sabemos, antes no teníamos tanta información como la que tenemos ahora y sabemos que hay cosas que definitivamente están afectando negativamente y hay otras cosas que se han hecho muy bien. Y es importante como ser muy objetivos en este tema para no entrar en todos los extremos, porque todo extremo es vicioso. Entonces ahí empezamos a tener problemáticas. Pero lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de producción, en este momento tenemos sobreproducción y tenemos mucho desperdicio también de alimento. Justo. Entonces, entender que no solamente es cuando suelo hablar de sostenibilidad, digo que hay una mesa de tres patas, ¿no? Que es la parte, digamos que ambiental, la parte social y la parte económica. Y no va a funcionar si una de las tres no está funcionando. No somos sostenibles cuando no lo vemos desde ese punto de vista. O sea, si no estamos teniendo en cuenta que somos productores agrícolas, además porque necesitamos sobrevivir y
una forma que tenemos ahora de sobrevivir es que esto genere beneficios, pues no estamos entendiendo toda la dinámica, pero también no se trata solamente de proteger al ambiente ni volvernos locos diciendo que tenemos que andar detrás de la vaca a ver a qué horas hace popó, porque de lo contrario no podemos usar ese estiércol. No se trata de eso, se trata de volver a las prácticas de la manera más eficiente que podamos y hacer el mejor trabajo con lo que estemos haciendo. Y creo que es uno de los aspectos que nosotros como productores ya estamos tomando más en cuenta en estos momentos. Entonces, dicho esto, quiere decir que cuando nosotros tenemos una planta que responde igual a una condición de estrés, debemos tener en cuenta las características del suelo o ese suelo o esas condiciones del ambiente definitivamente van a impactar esa respuesta por parte de la planta. Sí, totalmente. O sea, de hecho, hoy en día se están empezando a hacer legislaciones para la salud del suelo. El suelo quizá es el gran olvidado de la agricultura porque parecía ser simplemente un sustrato, pues una zona en la que se pudiera enraizar algo y crecer, que podía ser eso, podía ser literalmente ladrillos picados, ¿no? Para ponerlo en un plano muy extremo. Pero el suelo en sí mismo es un organismo vivo. Es pues pequeños insectos, lombrices, microorganismos, las propias raíces de la planta. Entonces es extremadamente complejo y recuperarlo es extremadamente difícil. Entonces nos ha llegado un momento en el que por degradación, desertificación, salinización, estamos perdiendo suelos a un ritmo alarmante. Y para que se produzca 1 centímetro de suelo, sobre todo en regiones en las que no llueve tanto, necesitas cientos, si no miles de años. Mm. Entonces, digamos que nos estamos quedando sin un recurso que es clave. Sin suelo, la agricultura generalista, la agricultura a campo abierto no tiene sentido. Y desafortunadamente no podemos dejarlo todo en manos de hidroponías o de cultivos verticales porque el rendimiento no, o sea, es bueno, pero no es consistente y tiene otros problemas de que las plagas son más fáciles y demás. La planta está diseñada para vivir en un suelo y ese suelo tiene que estar equilibrado. Y por desgracia hoy en día pues el panorama no es bueno. No es bueno tanto al punto de que por iniciativa propia Europa está comenzando ahora a preparar la legislación acerca de protección de suelos, algo que se venía reclamando ya desde los 90. Entonces, al menos se está haciendo, pero cuán tarde llegamos, pues no lo veremos hasta dentro de unos pocos años. Sí, a veces entender estas dinámicas de legislaciones y demás es un tanto complejo, sobre todo cuando ves el manejo, digamos que, como decía el doctor Nicolás Olea en el episodio en el que estuvimos hablando con él, es un tanto perverso, ¿no? Porque finalmente hay una condición que ya se sabe desde hace mucho tiempo que está generando problemas, no solamente a nosotros como parte del ecosistema, sino al ambiente como tal, y queremos seguir haciendo lo mismo y tratamos de buscar otras soluciones para seguir haciendo lo que estamos viviendo, haciendo que sabemos que no es una buena respuesta, ¿no? Entonces, esa dinámica de entender cómo trabajar y cómo poder ser mejores agricultores, creo que inicia desde el punto de vista de la observación, porque nos perdemos en querer producir, pero no estamos viendo realmente, no, no vemos el árbol, no vemos el bosque por estar viendo el árbol o no vemos el árbol por estar viendo el bosque. Y entonces creo que es una dinámica de ponernos en todos los aspectos de ellas, es la invitación que hacemos a todos los productores, ¿no? Que tengamos un poco de criterio, que la investigación y la formación está perfecto, que vamos a desarrollar cosas, que se siguen desarrollando cosas, pero debemos tener criterio para entender qué es lo que nos están diciendo y de qué manera, cuál es el beneficio y siempre detrás de una pelota que va atravesando una calle hay un niño corriendo detrás de esa pelota. Entonces, a veces entender estas dinámicas está buenísimo.
Pero fíjate que uno de los factores que oímos mucho en la agricultura, Juan Ignacio, es el hecho de la agricultura es la culpable de la generación de gases de efecto invernadero, del uso irresponsable de agua, de deforestación y de grandes trabajos que no tienen mucho sentido. Y a mí me gustaría preguntarte, en ese caso, ¿qué tanto de ese estrés abiótico del que estamos hablando hoy está realmente relacionado con ese factor climático o esos cambios climáticos y cuánto es consecuencia de ese manejo agrícola que nosotros hemos hecho, Juan Ignacio? A ver, hay prácticas, sobre todo en cultivos extensivos, que no vienen a ayudar nada. Obviamente deforestar pues va en contra del sumidero de carbono, las quemas o el uso excesivo de determinados nutrientes químicos no ayuda. Pero hay algo que se nos olvida y es que si tenemos un suelo saludable, el suelo es el segundo sumidero más grande después de los océanos de CO2. Entonces, mantener un suelo sano no solo ayudaría a combatir el cambio climático, sino que podría incluso revertirlo porque es mucho más dinámico por el uso que le damos, es mucho más dinámico que digamos, un sumidero oceánico, que es mucho más difícil de controlar. De nuevo, volver a prácticas que revitalicen y que le den salud a ese suelo. Obviamente, como comentábamos antes, es mucho más fácil seguir una dinámica, pero creo que el modelo está agotado. Y el ser humano siempre se ha movido a última hora, a último momento, pero siempre intentamos hacerlo un poco mejor de lo que se hizo antes. Problema, siempre es más fácil seguir haciendo lo que has estado haciendo y poner un parche, pero ¿hasta dónde llega el parche? Ahora mismo ya estamos como en esas sketches de gente intentando contener un tanque de agua y pongo un parche aquí, pongo un parche aquí. El sistema está agotado, el sistema está agotado y tenemos que buscar otras alternativas. Y si bien la agricultura contribuye para el cambio climático por, por ese tipo de prácticas que no ayudan, es cierto que también podría ser el gran aliado. No podemos olvidar que tanto industria como movilidad son los que más causan impacto al cambio climático. No hay que demonizar la agricultura, pero Ujú. quizás sea el momento de darle la vuelta a la tortilla y utilizarlo como nuestro mayor aliado. Si somos capaces de cuidar nuestros suelos para una agricultura más productiva, más sana, más sostenible, probablemente a la vez estemos dándole una buena patada al cambio climático. Sí, y en este momento se desarrollan muchos movimientos y muchas prácticas agrícolas que buscan que entendamos realmente que no se trata de, como dicen muchos libros, ya un tanto antiguos, incluso hay algunos algunos fundamentos, lo que mencionabas, por ejemplo, de la hidroponía, donde simplemente el suelo es un sustrato, una cosa inerte donde no hay vida y donde su objetivo es proveer esa nutrición, ¿no? Y cuando se evaluó la nutrición, se habló desde una cosa que era inerte para poder saber qué cantidad de nutrientes era la que la planta necesitaba y nos quedamos con ese modelo. O sea, todavía en este momento seguimos pensando en esa dinámica. Por eso, entender que hicimos un episodio de la red trófica del suelo y cómo lo podíamos ver en un lombricultivo, ¿no? En una vermicomposta, porque es fácil observar esa dinámica y cuál es el efecto que tiene en los cultivos. Es algo que podemos hacer. Cierto es que a veces es retador cuando se hace en modelos de gran escala, pero si tenemos la suficiente opción y entendimiento de saber cómo podemos gestionar lo que estamos haciendo. Fíjate, antes habían suelos descubiertos, ahora ya por lo menos sabemos que hay muchas personas que están dejando de utilizar plásticos, porque el plástico también genera un impacto negativo. Hicimos todo un episodio de microplásticos hablando de este tema y cada vez es más relevante y se ve en todos los aspectos. Y entender que todo lo que podamos hacer desde esta esquina, trabajando con las plantas arbences, que también son bioindicadoras, viendo cómo se van desarrollando, pues es una ventaja. Y a fin de cuentas es entender esa comunicación que existe entre la microbiología, la planta y las condiciones, porque
una de las cosas que me parece muy particular es lo que habla el doctor Mancuso, ¿no? El hecho de la planta son las más valientes de todas, porque ellas no tienen patitas para salir corriendo de una condición y cambiar esa característica. Realmente necesitan adaptarse y poder ver antes de que suceda una condición cómo hacer esa respuesta. Y basado en eso, Juan Ignacio, ¿cómo, cómo ves tú esa relación? ¿No? Porque una planta de alguna manera aprende, ¿no? Si la enfrentas siempre a una misma condición, como que la planta toma otro camino. Entonces, esto se ve con lo largo del tiempo, pero finalmente, ¿cómo, cómo esa planta es capaz de responder a un factor abiótico que se genera por un impacto que nosotros estamos haciendo en el momento? ¿Cómo responde la planta? Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos. Y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas, ya que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Bueno, pues como has dicho, la planta no se puede ir a otro sitio. La planta tiene esa adaptación que lleva millones de años generando, en la que le salía bien tener un sistema fijo, generar su crecimiento a través de un sistema fijo, tiene sus ventajas, pero sus desventajas de que cuando pasa algo también se tiene que quedar en ese sistema. Entonces, bueno, la planta es básicamente como una superantena, tiene muchísimos receptores, puede detectar prácticamente cambios mm, pequeñísimos en el ambiente y empezar a prepararse ante ellos. El problema es que también tiene un límite. Tiene un límite porque como el tipo de organismo que es, hay cosas que no puede hacer con mucha eficiencia o que incluso se le escapan de su registro genético. Pero para eso, pues ha sido ingeniosa y ha dicho, yo no puedo moverme, yo no puedo acceder, por ejemplo, imagínate que no tienes más agua en tu suelo alrededor, pero sí puedo llamar a mis pequeños aliados, a microbiota, para que lo hagan por mí. Y una de las relaciones más antiguas de las que tenemos constancia, de hace más de 450 millones de años, al menos que sepamos, es con las micorrizas, con hongos que hacen una extensión de su sistema radicular 10, 100 veces más de lo que ellas podrían hacer. Entonces es verdad que ellas no se pueden mover, pero hay pequeños aliados que las ayudan a traer más nutrientes o a traer más agua desde otras partes. O, por ejemplo, pues determinadas bacterias beneficiosas a las que, de nuevo, la planta no se puede mover, pero puede enviarle señales para que le echen una mano con una o con otro problema. Hablábamos hace un par de episodios, Juan Ignacio, acerca de la filósfera, ¿no? Y yo sé que tú eres experto más en la parte de microbiología de suelo y la respuesta a ese estrés. Pero ¿cómo impacta esa relación de la microbiología en la parte de suelo frente a un estrés que se genera en la parte foliar, por ejemplo? Porque un ataque de plagas y eso, pues la planta se comunica, sí, pero ¿cómo, cómo desde tu observación, cómo funciona y qué es lo que activa esa respuesta a ese estrés? Pues mira, entramos en uno de mis temas favoritos, que es cómo se comunica la planta. La planta a nivel interno, como te digo, tiene pues el registro genético que le permita hacer una u otra tarea y plantar batalla ante uno u otro estrés. Algunos son muy sofisticados, otros son relativamente limitados. Pero cuando ya ve que no puede más, hace una de las cosas que me parece más fascinantes y es hablar con los microorganismos que tiene asociados. Entonces, en mi caso, yo sé que esto también pasa en la filosfera y en otros órganos de la planta. La planta secreta moléculas para llamar la atención de sus aliados, que pueden ser insectos, que pueden ser microorganismos de uno u otro tipo. Pero en el suelo eso se ha
multiplicado pues, por factores y factores, porque es el ambiente donde más dinamismo hay en esas relaciones. Entonces, cuando una planta está estresada, aparte de activar sus propios sistemas, de seguido empieza a pedir ayuda y pide ayuda en lenguajes concretos. Entonces, a través de las raíces es capaz de exudar compuestos, eh, perfiles de compuestos químicos muy, muy, muy precisos para llamar a un grupo en concreto de microorganismos que le ayuden ante un estrés concreto. Es decir, si la planta está sintiendo más sequía, cambia sus exudados para que venga un grupo concreto del suelo. Cuando es salinidad, cambia ligeramente para que sean otros. Algunos son los mismos, otros son específicos, pero es increíble la capacidad que llega a tener de modular su lenguaje para tener precisión, para que no vengan patógenos, porque muchos de esos compuestos exudados son azúcares o aminoácidos. Entonces, tiene que tener precisión suficiente para que de todo lo que haya en el suelo, un grupo o varios grupos en concreto sean capaces de responder y venir a echarle una mano. Sí, creo que definitivamente lo que dices es absolutamente cierto. Es fascinante el tema de esa comunicación química que nosotros no podemos ver, pero que finalmente se activa. Vemos la consecuencia, ¿no? La respuesta de la planta o de cómo podemos entender nosotros lo que no podemos ver a simple vista. Pero, y en ese caso, la respuesta que tenemos nosotros como productores agrícolas, Nacho, habitualmente es aplicar algo, ¿no? Hacer algo para que la planta responda. Y en ese camino de esa aplicación de esos productos, em, si un productor tiene ese estrés abiótico y lo maneja de forma sostenible, ¿qué debería cambiar primero? ¿El producto que aplica o el sistema con que está manejando su proyecto agrícola? Eso es una pregunta extremadamente compleja de responder porque la forma en la que tienes que trabajarlo es eh, completamente diferente dependiendo del clima, del suelo, de la planta en concreto. Entonces es muy difícil darte una respuesta concreta. Yo apelaría al sentido natural. Estas plantas han estado haciendo esto durante millones de años y saben cómo hacerlo, pero normalmente no estudias el contexto, estudias solo la planta, cómo lo hace la planta, qué hace la planta, cómo se desarrolla la planta, pero la planta es la planta y su entorno. Entonces, si entendemos el ecosistema, si entendemos que la planta está en un suelo ácido, o que está en un clima árido o que tiene muchas más horas de luz que en otro clima, todos esos factores juegan un papel. Entonces, a la hora de aplicar un tratamiento, normalmente lo que intentamos es paliar una falta de planificación anterior. Si tú estás cultivando tomates en un suelo ácido, pues por mucho que tú intentes aplicar correcciones, ya de partida tienes un problema grave. Entonces, es necesario entender el contexto donde la planta se va a establecer. De nuevo, el campo de cultivo no es un invernadero en el que puedas controlar la luz, la humedad, el tipo de suelo. Es un ambiente casi natural o expuesto a todas las condiciones naturales que va a estar cualquier otro ambiente al aire libre. Entonces, es muy necesario que los agricultores entiendan perfectamente su compleja diversidad. Muchos de ellos lo saben, sé que tengo un suelo ácido e intento meterle enmiendas, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es poner otro tipo de cultivo. Entonces, a la hora de aplicar soluciones, lo único que hacemos es parchear una realidad que no entendemos o que no hemos terminado de entender o que priorizamos un rendimiento económico a un rendimiento ecológico. Entonces, cada caso va a requerir de una observación particular, pero en general, cuanto más escuchamos al entorno, cuanto más aprendemos de lo que ya pasaba ahí antes de que yo quisiera poner mis tomateras, más fácil será que desde el arranque tu plantación esté mejor adaptada y necesites hacer menos tratamientos luego. Obviamente, cuando ya lo tienes establecido y lo que quieres es sobreponerte a una situación concreta, pues depende. O sea, si tú, por ejemplo, vives en una región absolutamente desértica y que con el cambio climático no va a ir a mejor,
Puedes decir, no, es que para salvar el año voy a utilizar agua, un agua que prácticamente no tienes, que es muy costosa o que es desalificada. Entonces, ¿hasta dónde puedes llevar eso? ¿Cuándo es tu horizonte? ¿5, 10, 15 años haciendo lo mismo? ¿O te adaptas y preparas un tipo de cultivo diferente que requiera menos agua, que tenga menos insumos? Muchas veces, como comentábamos antes, estamos acostumbrados a hacer lo mismo y nos cuesta, somos reacios al cambio, pero la realidad no se va a parar porque nosotros queramos dominarla. Por mucho que nosotros insistamos en poner agua en un sistema donde no hay agua o que donde hay muy poca, a la larga, que es lo que nos falta, una visión a largo plazo, eso va a fracasar. Entonces, el parche que pongas hoy no te va a ayudar mañana y antes o después va a caer por su propio peso. Entonces, en vez de estar peleándonos todo el rato, intentando hacer parches, intentando hacer tratamientos, quizá lo más inteligente sería conocer mejor el contexto donde queremos hacer nuestra plantación y adaptarlo desde el principio. Pero no, eso requiere una visión más a largo plazo y no todo el mundo está dispuesto porque a lo mejor dicen, bueno, pues sí, en un futuro no voy a poder cultivar aquí, pero mientras pueda cultivar, voy a cultivar. Hasta que desgastes el sistema y de nuevo volvamos al ciclo de perder, perder y perder. Sí, es un tema de verdad súper complejo cuando lo primero que teníamos que regenerar, hablando de agricultura regenerativa, que es algo que está en boga y que ahora nos quieren, digamos que, vender desde el punto de vista convencional, es el hecho de lo primero que tenemos que regenerar es esto que está acá, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mentalidad y cómo estamos viendo realmente lo que está pasando? Y una de las cosas comunes es lo que mencionas, Juan Ignacio, es algo que se repite y aún lo seguimos viendo. O sea, queremos seguir haciendo lo mismo que nos trajo hasta aquí. Hacemos cosas de locos según Einstein, ¿no? Queremos seguir haciendo lo mismo y esperando una respuesta distinta. Y creo que en este momento la agricultura está tomando otra dinámica y lo que podemos ver es que queremos comportarnos con el sistema que ya conocemos. Eso de agricultura convencional que estamos agregando insumos todo el tiempo para superar una condición, sin entender cuál es la dinámica y a fin de cuentas es un tema paliativo y no nos vamos a las causas de lo que nos está generando esa problemática, ¿no? Sembrar un cultivo de aguacatejas, por ejemplo, de las paltas, de los aguacates pequeños, en un suelo que se inunda, pues no tiene ningún sentido. La planta hará lo que tenga que hacer. Yo suelo poner el ejemplo de uno de los productores con los que trabajamos y él dice, yo tengo mis cacaos a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Claro, la planta se va a desarrollar, pero otra cosa es que te produzca cacao o que haya café o que tú tengas algunas condiciones. Si entendemos la dinámica, no pelear contra la naturaleza, sino que entendamos cuál es la dinámica completa, creo que por ahí podemos ganar. Y en esa condición, una de las cosas que tú has venido también trabajando es el hecho de los bioinsumos. Es una de las cosas que tú has venido desarrollando y que has venido trabajando a lo largo del tiempo. Muchos productores ahora están aplicando bioinsumos, que a veces no son bioinsumos, sino son productos que se están aplicando para el estrés cuando el cultivo ya está colapsado, ¿no? Porque es cuando lo vemos. ¿Tiene sentido que hagamos una aplicación de un producto a un cultivo que ya está colapsado? Bueno, igual que con cualquier otro insumo, al final es hasta qué punto va a solucionarlo, si es solamente cuestión de este año para solucionar una problemática puntual o si es constitutivo a tu sistema. Cuando yo empecé a trabajar en investigación, las inoculaciones pues eran sencillas, un tipo de microorganismo para un tipo de tarea, solubilizar un nutriente, aportar más nitrógeno, y yo siempre pensé que con los años eso iba a variar. Al final el mercado explotó y explotó de una forma en la que muchas veces las compañías no trabajan de una forma muy ética, te venden cosas que no son las que te dicen que venden, te lo venden con un proceso de trabajo muy pobre, de solamente he mirado el laboratorio que producía muchas fitohormonas, pero nunca lo he llevado a campo.
o te venden incluso el mismo remedio para varios problemas. Y lo que me hace más gracia, una cosa que se ha testeado en un país o en unas condiciones concretas o en un suelo concreto para todo el mundo. Entonces, por desgracia, y aunque vaya en contra de mi propia ciencia, esto va a estallar en algún momento porque la confianza del agricultor se está perdiendo. Y de nuevo, no es normal que pensemos que con un solo producto vamos a solucionar todos los problemas. Venimos de eso, venimos de falta nitrógeno, le pongo nitrógeno. Pero los bioinsumos no funcionan de esa manera. Los bioinsumos o bien son compuestos que vienen de un trabajo microbiano o son los propios microorganismos que inoculamos en el suelo. Entonces, no hay una solución única y no hay lo que yo les enseño a mis estudiantes, no hay un uno para todos. Eso no funciona así. No funciona así porque la naturaleza no funciona así. De nuevo, dando ese paso atrás y viendo cómo funcionan las cosas en la naturaleza, lo que aprendemos es que normalmente son varios grupos, es una comunidad la que funciona. Ahora estamos hablando mucho de synthetic communities o esas comunidades sintéticas. Pero igual, los que se han atrevido a preparar ese tipo de productos, lo que hacen es, bueno, pues pongo una que solubiliza fosfato, otra que aporta nitrógeno, otra que combate tal plaga y las pongo todas juntas. Yo siempre les enseño una etiqueta de uno de los productos más vendidos aquí en Europa en la que les pido que me saquen las 5 incoherencias. Y es que hay cepas incompatibles, cepas redundantes, cepas que incluso son patógenos para humanos. Entonces, llegamos a ese nivel de estupidez o de inconsciencia de pensar que como funcionaron las cosas en la Revolución Verde, vamos a hacerlas con esta segunda revolución. Y eso va en contra al final de lo que queremos hacer, que es intentar usar lo mismo que utiliza la naturaleza para nuestros sistemas, que están bastante agotados. Entonces, muchas veces se trata más de intentar recuperar el sistema con prácticas agrícolas menos agresivas. Tengo la suerte de trabajar con compañeros científicos aquí en Portugal que trabajan con sistemas de cobertura, con sistemas de menor triaje en el suelo y están viendo pues, que se recuperan y que son sistemas más estables y que tienen menos enfermedades y que sufren menos y que acumulan más agua. Entonces, hay veces que simplemente la práctica ya te lo da. Y digo que voy un poco en contra de mi ciencia porque me he entrenado o como científico para preparar inoculantes y creo que pueden funcionar, de hecho. El problema está en cómo los estamos usando. O, por ejemplo, que es un caso muy paradigmático, no vas a encontrar productos inoculantes o bioinsumos preparados para un estrés abiótico, porque no se atreven, porque saben que eso ya es pasar una línea roja. Apenas funciona como biofertilizante, prometer que va a ayudarte contra sequía, contra salinidad, contra tal. Nosotros este año estamos empezando a patentar uno que es contra salinidad y estamos muy seguros de que funciona. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de cómo funciona en el sistema, en qué suelos funciona, cuál es el impacto que tiene, qué tipo de plantas pueden beneficiarse de ello, cómo va a afectar a los nutrientes del suelo, cómo va a afectar a las comunidades locales de microorganismos del suelo. Eso es muchísimo trabajo que la mayoría de compañías no quieren hacer. Ya te digo, siempre les menciono a mis estudiantes el caso de un bacillus que estudiaron en el laboratorio, vieron que funcionaba y producía muchas auxinas, que es una fitohormona muy buena, y ya está. Y directamente fue a campo. Entonces, la investigación a medias o la investigación a corto no funciona, pero por lo visto está siendo muy rentable hasta que explote la burbuja. Pues, de nuevo, aunque sea insistente, observar cómo hace la naturaleza y dedicarle un tiempo para tener productos que a largo plazo no vayan a ser un problema o un bufo o que no funcionen, creo que sale más rentable. El problema es de nuevo el mismo. Siempre buscamos una economía rápida, una economía eh, explosiva y muchas veces pues eso nos lleva a un fracaso anunciado. Entonces, no es que los bioinsumos no funcionen, es que no los estamos usando de forma correcta ni los estamos contextualizando. Si buscamos mejores formulaciones, si buscamos eh, productos locales que se pueden hacer. Aquí en Portugal hay compañías que ya han entendido ese concepto y aunque son globales, preparan para mercados locales. No necesitas preparar una cantidad abusiva de productos, sino la que necesitan tus agricultores y es rentable.
Entonces, el problema es que muchas veces, de nuevo, nos atascamos en cómo lo hacíamos y en qué parecía ser rentable y no vemos más allá de eso y necesitamos ver un poco más al futuro. Totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que siempre hablamos acá dentro de este podcast, que hablamos de agricultura, que suena un poco extraño, ¿no? Agricultura, saberes ancestrales, sostenibilidad, microbiología, y hablamos muchísimo de bioinsumos porque es algo que nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que siempre trabajamos con los productores, Juan Ignacio, es el hecho de, no importa el tipo de bioinsumo, porque bioinsumos hay muchas clases, hay minerales, hay vegetales, hay biológicos, hay microorganismos, y dependiendo de la normativa que esté registrada o que rija un país en particular, se llama de una forma o de otra, porque un bioinsumo acá en Colombia no es lo mismo que un bioinsumo, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, un bioinsumo acá en Colombia es un producto que tiene, bueno, en la mayoría de países acá de Latinoamérica, es un producto que tiene condiciones naturales, es decir, que tiene insumos a partir de la naturaleza. Pero en Venezuela particularmente, un bioinsumo es aquel que tiene una microbiología que se conoce cuál es el microorganismo, que es puro y que además tiene un efecto establecido y va a trabajar para ese establecido. Fíjate que está muy centrada en el hecho de lo que mencionabas, ¿no? No producir por producir, sino realmente que tenga sentido y que sea verificable. Y una de las cosas que trabajamos con nuestra comunidad y con los estudiantes que tenemos en AgroAcademy es el hecho de entender cuál es la calidad de tu bioinsumo, cuáles son tus materias primas, cuáles son tus puntos críticos de control, cómo manejas tu proceso de producción, porque desde nuestra finca hacemos bioinsumos. Es algo que nosotros hacemos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hay distintos tipos de bioinsumos, pero tenemos que entender cuál es el proceso de ese bioinsumo para saber qué es lo que yo debo manejar y controlar en ese aspecto, ¿no? Y cómo y cuál es la respuesta que llevo a campo y cuál es la efectividad, la frecuencia y cuál es la respuesta, digamos que de rentabilidad que tiene el producto, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces, cuando nosotros basamos ese principio, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo nosotros como productores agrícolas podríamos entender esta dinámica de microbiología cuando nos dicen no se puede utilizar un microorganismo externo, sino es mejor el microorganismo nativo, ¿no? Y yo ahí tengo mis cierta, digamos que resistencia, por decirlo menos, y es que es cierto que la microbiología que está en un sitio específico está adaptada a esas condiciones y puede mejorar, puede generar una respuesta de colonización, hablando netamente de microorganismos, una respuesta de colonización mucho más eficiente que un microorganismo externo, ¿cierto? Por año. Pero no siempre es la mejor respuesta que se genera y ahí es donde creo que parte el problema que mencionabas hace un segundo y es el hecho de están produciendo y creen que hacer esto que se hace aquí en Colombia funciona en España, funciona en Argentina, funciona en Holanda, funciona en cualquier parte del mundo y no es así. ¿Cómo nosotros, cómo, cómo se hace desde la investigación para saber cómo ese microorganismo puede trabajar de forma eficiente frente a un estrés particular? Pues mira, es de sencillo, a veces es tonto, porque muchas veces las respuestas las tenemos enfrente. Por ejemplo, Sí. nosotros atendemos mucho a los agricultores locales, ellos nos cuentan su problema, en lugar de hacerlo al revés. Yo quiero hacer X solución y luego a ver dónde funciona, que es el problema principal. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos con los productores de tomate de aquí de la región de Vilafranca de Sira, que tienen un problema de salinidad, y nos dijeron, pues mira, no nos crecen bien porque hay una salinidad muy alta y el río cada vez trae menos agua, el mar se mete, total, que es un problema que les va a afectar a largo plazo. Entonces nosotros fuimos allí y normalmente donde tienes el problema tienes la solución, porque al final, de nuevo, no estamos inventando nada, estamos viendo cómo lo hace la naturaleza.
y si no en esa región, en otra que ya esté en un estadio más avanzado y ver cómo la microbiología ha avanzado allí, cómo se ha adaptado. Y luego, pues, adaptarse a la planta en concreto. Entonces, si aíslas de una rizosfera de maíz en un campo X, no puedes esperar que a lo mejor vaya a hacer el mismo efecto en una rizosfera de tomate en otro campo Y. Entonces, el hecho de mirar a nivel local no es por quitarle mérito a otras cosas, es porque ahí podríamos hablar de muchas historias. Por ejemplo, si tú traes algo de otro sitio, en cualquier otra industria estaría hipercontrolado a nivel de bioseguridad. En los bioinsumos eso no pasa. Nadie se ha puesto a evaluar qué impacto tiene en la microbiota local. Es verdad que normalmente se diluye y con el tiempo se vuelve a alcanzar un equilibrio, pero no sabes si está afectando a ecosistemas locales, tipo acuíferos, o un caso que para mí es paradigmático, el uso abusivo o no abusivo de un tipo de bacillus condicionaba a los propios fijadores de nitrógeno naturales del suelo. Entonces estás aplicando algo que debería ser bueno por naturaleza y que tiene su impacto. ¿Por qué? Porque no se nos mete en la cabeza que nada de lo que hagamos en el ambiente va a tener un impacto cero. Y lo único que podemos hacer es trabajarlo, compensarlo o ignorarlo. Y por desgracia, ignorarlo sale muy barato a corto plazo. Entonces es preferible ignorar. Entonces, a la hora de preparar un insumo, un biofertilizante, un bioestimulante nuevo, lo mejor que puedes hacer es ver cómo funciona a nivel local o qué es lo que está funcionando a nivel local. En nuestro caso, fuimos allí, vimos que había, o en zonas también muy afectadas a nivel salino, pero con condiciones similares, vimos que había comunidades microbianas que se habían adaptado a esa situación y que, curiosamente, no eran capaces de colonizar la planta. Esto de primeras es un poco contraintuitivo porque vamos buscando endófitos, vamos buscando colonización. Pues en nuestro caso no. En nuestro caso resulta que lo que hacían era mejorar el suelo directamente. Es decir, la parte más difícil o la más complicada de trabajar en un suelo salino es qué hacemos con la sal. No puedes extraer todo el suelo, limpiarlo y demás. Si usas mucha más agua, ¿de dónde la sacas? O puedes generar un problema ambiental en otra parte. Pues trabajar con la sal en el suelo es de los peores estreses abióticos que hay. Y curiosamente estos bichitos nos dieron una lección. Yo no puedo evitar la sal del suelo, pero puedo bloquearla. Y lo que hacen es generar exopolisacáridos y otros compuestos que retienen la sal o que protegen la raíz de las plantas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en el laboratorio que tenían efectos positivos en las plantas, dijimos, están interactuando y colonizando. Fuimos a ver la colonización y esa no existía. Y cambiamos el modelo de planta y seguía funcionando. Y cambiamos el tipo de suelo y seguía funcionando. Entonces, al final nos dieron una lección porque lo que estaban haciendo era trabajar en el suelo. Y a lo mejor esa era la respuesta todo el tiempo, pero no la queríamos ver. Queremos ver cosas que colonizasen la planta, que fueran endófitos. Entonces, la naturaleza nos estaba dando la respuesta, pero nosotros lo estábamos ignorando. Hasta que nos dimos cuenta de que de repente teníamos una solución poderosísima, porque ahí ya no depende, en este caso en concreto no dependía el tipo de planta, incluso el tipo de suelo podía dar igual también. Es un producto que en el futuro pues podrá utilizarse en el campo para recuperar zonas de cultivo que están salinizadas, porque lo que está haciendo ese bioinsumo, ese aporte pequeñito que le estás haciendo al suelo, es proteger el propio suelo. Entonces, de nuevo, no vamos a inventar nada, está ya todo inventado. Esto es cómo de listos somos o cómo de despiertos estamos para ver las soluciones que la naturaleza nos está ofreciendo. Pues aquí ya el debate entre local y global no existe. Necesitas solventar un problema que te está pasando a ti. A lo mejor con la misma solución puedes irte a Italia o puedes irte a Alemania, pero en la mayoría de los casos en Italia, Alemania o en Paraguay la condición va a ser diferente. Entonces tendrás que escuchar cómo la naturaleza lo ha resuelto en ese sistema. Sí, creo que este es uno de los aspectos más importantes y una cosa que suelo decir y que sé que algunos cuando me preguntan, ¿y qué debo hacer en este caso? La respuesta que siempre suelo dar es depende. Y a mí no me gusta dar, digamos que observaciones ni nada de eso, no porque no queramos compartir información, sino porque hay un montón de variables que están allí relacionadas y cuando no entendemos que eso es lo que determina una condición, es
esta es la YAL. La respuesta siempre es la más simple y es lo que acabas de decir. Yo suelo burlarme porque siempre será la cosa más simple. Yo lo primero que digo es, vaya cosa, ¿no? Venirme a escuchar a decirte depende, claro, pero si no estás observando y si no estás midiendo lo que estás haciendo, no vas a entender la dinámica de lo que estás aplicando a tu suelo o lo que estás tratando de mejorar, porque muchas veces con buenas intenciones se aplica, no, ahorita está en boga los ácidos húmicos y fúlvicos, ¿no? Y entonces vamos a usar sosa cáustica en cuanta materia orgánica vamos a poner y el suelo se pone así arenosito y tiene una mejor textura por amor a Jesucristo. Hay una razón por la cual no usamos esas cosas en el suelo y no estamos viendo lo que tú decías, ¿no? El hecho de mirar más allá de nuestra nariz, qué es lo que va a pasar a largo plazo y cómo se va a relacionar esa condición. Eso que tú mencionas de trabajar con salinidad, que es uno de los factores más relevantes. Todos sabemos en la agricultura que un suelo salino es un suelo que de verdad es difícil. Lavarlo, como mencionabas, es, a ver, cuánta agua, cuánto recurso y cuánto trabajo está detrás de eso. Y no es algo que vayamos a mejorar de la noche a la mañana, igual que el pH o la condición de un suelo calcáreo. El suelo es lo que es y eso determina qué es lo que podríamos trabajar. Pero somos necios y arrogantes y entonces queremos llevar a producir cosas que no se establecen. Me gustaría preguntarte, Juan Ignacio, aquí yo soy de verdad, como verás, muy preguntona. El hecho es, cuando se trabaja con esta microbiología que ustedes desarrollaron, ¿cómo está relacionándose en ese consorcio microbiano que está en esa condición específica? Porque lo primero que yo le digo a un productor es, debes trabajar, lo primero que debemos recuperar es el suelo, ¿no? ¿Cómo mejoramos la condición del suelo? Y ellas de ahí en adelante trabajan. Es como lo que suelo decirles es, este es el primer. El primer es ayudar a mejorar el suelo, pero no estorbando, porque una de las cosas que te cuento para que lo tengas en cuenta ahorita cuando nos vas a contar es el hecho de, es que los fertilizantes generan muchísima salinidad en el suelo y entonces ya no usamos fertilizantes. Ahora vamos a usar estiércol por cantidades obscenas en el terreno, ¿verdad? Y como teníamos producción de animales y teníamos cerdos y todo esto, el suelo tiene una respuesta durante un determinado tiempo, pero eso se va acumulando. Por ejemplo, el estiércol de cerdo que se aplica en muchas pasturas, en el primer momento empieza a tener una respuesta, pero esa acumulación trae otro problema en ese suelo. ¿Cómo, cómo resolvieron para este producto que están desarrollando esa condición, Juan Ignacio? Bueno, en general, trabajar con suelos no es algo sencillo. De hecho, la respuesta rápida sería deja que el sistema vuelva a estar como estaba. No lo cultives durante un tiempo, ponle Cobertura. cultivos de cobertura, déjalo respirar. Mm. Déjalo que se estabilice, sobre todo, porque realmente he encontrado muy pocos suelos en los que un inoculante o un consorcio microbiano fuera totalmente necesario. Ya había cosas allí, a lo mejor las puedes inducir, les puedes enviar las señales como los exudados, las puedes mejorar. Pero hay sistemas en los que necesariamente tienes que incluir algo más porque está empobrecido, porque está muy degradado. Pues, si tuviera que decir algo sería deja que el suelo se regenere, pero claro, los agricultores pues ya están apretados, no suficientemente apretados por la legislación y por los precios y por demás, no puede permitirse un año de no cultivar. Entonces, a nivel de bioinoculantes, lo mejor que puedes hacer es intentar ver qué le falta a tu suelo o qué cosas se han degradado ya tanto que no están funcionando, intentar aportárselas. De hecho, no es que esté mal, como has dicho, el incluir los desechos pues, de animales o incluso de podas y demás. El Ay, problema es ajá. que no puedes estar echando cantidades masivas y normalmente el agricultor, por falta de conocimiento, por falta de otra cosa que poder hacer, tiende a más y más y más. Le he puesto tanto nitrógeno y ya no funciona, pues voy a ponerle más nitrógeno todavía.
Entonces, normalmente el más lo único que hace es, o sea, el sistema ya está a su límite y por mucho más que le pongas, lo único que estás haciendo es rebalsar el vaso, rebasar el vaso, rebasar el vaso. Estás perdiendo dinero, literalmente. Entonces, a veces hay que convencerlos de que regenerar te va a dar más dinero el año que viene, te va a dar 3 veces más dinero el año que viene. Entonces, prácticas que normalmente no suelen ser uno a uno. De nuevo, voy un poco en contra de mi ciencia porque yo tendría que estar diciendo que inocularlo todo, cuanto más mejor, pero la realidad no es esa. La realidad es que normalmente tienes que tratar el problema desde varias perspectivas. Manejo de suelo, manejo de coberturas, tiempos de descanso, mínima rotación, inoculantes cuando sean necesarios, incluso la variedad de planta que estás trabajando. Entonces, mm, el sistema es tan complejo que probablemente nunca lleguemos a entenderlo totalmente, pero lo que nos está gritando a voces es no puedes solucionarlo con un producto en un momento puntual. Eso es, de nuevo, un parche que te puede salir bien un año o te puede salir bien para esos meses que tienes una plaga, pero no está resolviendo el problema. Entonces, normalmente la solución es integral. En nuestro caso concreto, el de la salinidad, pues eh, independientemente de otros problemas, que probablemente si cambiamos de área de estudio tendríamos otros problemas, la sal per se ya es un reto. Entonces, nues- en este caso, digamos, era más fácil, muy entre comillas, porque lo que necesitamos era algo que mejorase la absorción de la sal en el suelo, y eso nos lo hacían estas bacterias que estaban habituadas a Exacto. suelos muy, muy, muy salinos. Entonces, como ellas ya vivían en esos suelos muy salinos, sabían que tenían que protegerse a sí mismas, incluso a las raíces de plantas que pudieran vivir ahí, echando pues polímeros que capturasen esa sal o que hicieran de barrera. Tuvimos suerte, esa es la realidad, no hay otra. No, normalmente no hay una respuesta única y probablemente esto no sea un motivo de gestión único de pongo este inoculante y ya he salvado a todo el mundo para siempre y vivan los Avengers. Normalmente es un compendio de cosas. Tendrás que ver el tipo de agua que estás usando. A lo mejor necesitas una que venga menos salinizada, tendrás que reducir los insumos de nutrientes químicos que también aumentan la salinización del suelo. Tendrás que mejorar tus prácticas para que eso no vaya peor. No vas a poder quizá cambiar, como le pasa aquí a nuestros vecinos en Portugal, que el río traiga menos agua y el mar vaya entrando cada vez más en tu suelo. Pero si el resto de cosas que sí están en tu mano por tu gestión lo puedes cambiar, eso es lo que te puede dar un futuro a ese suelo. Porque hoy son 15 hectáreas, mañana serán 300 y al final no tendrás un solo palmo de suelo en el que puedas cultivar. Entonces, nuestro bioinoculante te va a ayudar y probablemente te vaya a dar un poco de esperanza, pero tienes que cambiar el resto de las cosas. Es como tratar un cáncer solamente a puñetazos. No puedes, tienes que hacer cirugía, tienes que hacer radioterapia, tienes que hacer una dieta mejor, tienes que adaptar tus mecanismos, entonces es todo. Y aquí en este sistema, en cualquier sistema agrícola es igual. Tienes que atacar el problema desde varios frentes, no hay una solución única. No hay un inoculante mágico, eso no existe. Y Así es. más normalmente no es mejor. Si el sistema ya te está diciendo que no funciona, más no es mejor nunca. Más no, más herbicidas, más inputs químicos, no, o incluso orgánicos. Hay un límite. Yo eso decía a mi padre. Mi padre hizo lo mismo en el campo, vio que le faltaba materia orgánica y puso estiércol de caballo y tuvo el campo, es una pequeña huerta que tenemos, lo tuvo desestabilizado con exceso de nitrógeno 10 años y lo único que crecían eran ortigas. Entonces, sí, de repente ahora tienes que utilizar algo para matar las ortigas. Y aparte, pues fomentaba la aparición de pulgones porque había exceso de nitrógeno. Entonces, ¿lo has solucionado? No. ¿Podrías haber puesto quizá un 10% y hubiera seguido funcionando? Sí, pero la mentalidad normalmente de un agricultor convencional es, esto me ha funcionado, si pongo esto 2 veces, funcionará 2 veces mejor. Y a lo mejor algún año les pasó, pero una vez alcanzas el límite de equilibrio que tiene tu sistema, se acabó. Da igual que le pongas 26 veces más. Es perder dinero, es romper el sistema y fastidiar al final el futuro. Entonces, bueno, a veces hay que hablarles con calma a los agricultores y
intentar convencerlos. Pero ya te digo, están normalmente muy crispados, cuesta mucho dinero normalmente mantener una explotación y tú eres el listo que viene a explicarle las cosas, ¿no? Total. Entonces, hay que entender un poco bien los contextos, como decías antes, sociales, ecológicos, económicos, políticos y gastar un poco de tiempo también en convencer a la gente. Mm. Fíjate que una de las cosas que yo suelo burlarme mucho y es el hecho de que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Que cuando somos especialistas, mira, yo trabajo muchísimo desde hace muchísimo tiempo en micorrizas y soy especialista en micorrizas y llevo muchísimo tiempo trabajando y sé que funcionan perfectamente, pero eso no quiere decir que sea la respuesta para todo, porque cada microorganismo cumple distintas funciones, igual que nosotros. A mí me gusta bailar, me gusta la microbiología, me gusta el suelo, me gusta la biodinámica, el tema de estrellas, mirar al cielo me encanta, el hecho de esas fuerzas, aunque no las entienda cómo funcionan perfectamente, pero las veo actuando y el hecho de que uno no entienda cómo está actuando algo en lo que está haciendo no quiere decir que no funcione y que no esté actuando realmente. Con el tiempo nos hemos dado cuenta, fíjate, ahora podemos decir de la microbiología tanto que nos decían que eran patógenos y todavía seguimos con la idea, ¿no? De que son malos. No, 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 no son malos. Yo vivo defendiendo a Fusarium porque es un microorganismo que a mí me encanta. A mí los hongos me parece que son maravillosos. El hecho de que sea tan eficiente degradando materia orgánica, que es capaz de degradar una planta todavía viva que se defiende, nos demuestra que tiene una capacidad increíble. Eso no quiere decir que no vaya a generar un impacto o que no esté presente en un ecosistema. Y multiplicar un microorganismo haciendo un desbalance de otro para llevarlo en un campo de verdad nos está afectando. A mí me da dolor de estómago cuando hablamos de vamos a producir tricoderma y vamos a aplicarlo en el ambiente. Sí, y las bacterias y las fijadoras de nitrógeno y las solubilizadoras de fósforo y las micorrizas. O sea, no estamos viendo la dinámica y lo que tú mencionas, creo que resume muy bien lo que hemos trabajado y lo que ahora entendemos como productores agrícolas. Tú decías, tal vez no sea la mejor respuesta porque estoy en contra de lo que hago y de lo que trabajo, ¿no? A mí me parece que es lo más sensato y responsable que podemos hacer. Determinar que no es lo que nosotros sabemos hacer no es la única respuesta, porque para quien trabaja en agua la respuesta está en el riego. Para quien trabaja en microbiología la respuesta son los microorganismos. Para el que trabaja en minerales la respuesta es el mineral. Entonces, cuando vemos las cosas fragmentadas es donde tenemos los problemas. Las estudiamos así porque no podemos ver el todo y para poder especializar ese conocimiento que es a donde hemos llegado gracias a ese trabajo maravilloso que han hecho miles de personas que se han puesto a responder preguntas. Ahora necesitamos con esos conocimientos integrarlos. ¿Cómo vamos a trabajar y cómo como productores agrícolas vamos de verdad a sacarle ese beneficio a esas condiciones? Yo la verdad, mira que te seguiría preguntando un millón de cosas más, Juan Ignacio, pero me voy a reservar otro montón de preguntas para otra invitación que quiero hacerte si te animas y qué pena Encantado, sí. que aquí te esté comprometiendo en público, pero es que de verdad la información que nos compartes es maravillosa y ya hablaremos de incendios porque ese es otro tema que ahí tenemos que excavar profundo y ver cómo podemos solventar esas condiciones, ¿no? Juan Ignacio, si tuviéramos nosotros como productores agrícolas, en este podcast, digamos que nos hablan productores agrícolas, nos hablan entusiastas como nosotros, yo también soy productora agrícola, producimos pequeño y producimos en nuestra huerta, pero lo que hacemos es, cada metro cuadrado que tenemos es absolutamente diverso, súper eficiente y todo es delicioso. Entonces, si nosotros como productores agrícolas o como profesionales que queremos trabajar asesorando a otros productores, ¿cuál es la idea que tú nos regalarías en este momento para que tomemos en cuenta cuando trabajamos con estrés abiótico? Es decir, con estrés de cosas que no están vivas, que no son organismos vivos, sino que son condiciones como pH, temperatura, salinidad, humedad, cosas que no podemos controlar
sino que están allí. ¿Qué deberíamos pensar nosotros como productores agrícolas? Pues se me vienen a la cabeza muchas frases de muchos supervisores anteriores que he tenido. He tenido la suerte de tener mucha gente que me ha entrenado muy bien, que me ha dado muchas ideas y muchos colegas también que están en el campo intentando cambiar esto. Al final, un estrés biótico, si lo quieres ver así, es más difícil de controlar porque al estar vivo se puede mover y demás. Pero para mí un estrés abiótico es peor porque es constitutivo y no puedes hacer nada. Tú no puedes apagar el sol porque haga mucho calor ese día, o tú no puedes hacer que llueva cuando a ti te dé la gana. Entonces, es un problema más de fondo. El otro, pues, puede ser más agudo, más puntual, este es crónico. Entonces, para cualquier cosa con una característica así, lo que necesitas es conocerla muy, muy bien. Tienes que saber con profundidad cómo funciona tu sistema, eh, cómo es especialmente tu suelo, porque a veces es contraintuitivo. Tú dices: "Vale, hace calor, ¿por qué tengo que saber cómo es mi suelo?". Pues porque dependiendo de cómo sea tu suelo, a lo mejor puede retener más agua y aunque haga más calor, la planta va a poder seguir evapotranspirando, va a poder seguir haciendo sus ciclos. Entonces, yo aconsejaría conocer muy bien el sistema, incluso si eso requiere que pares. Em, en este mundo en el que todo está súper acelerado, es un poco ridículo decir esto, pero a veces da mucho más y rinde mucho más dar un pasito más corto, entender bien cómo quieres dar el siguiente paso y después ir saltando. Entonces, yo recomendaría que el sistema en el que estés trabajando lo conozcas a la perfección y no solo por números, sino condiciones. ¿Cómo afecta la sequía a mi sistema? ¿Tengo algún riesgo de salinidad? ¿Cómo varía mi pH? ¿Cómo de saludable está mi suelo? Pues si tienes el control sobre esos parámetros, cuando te venga algo no será un parche, será una solución anticipada. Ya habrás tomado medidas contra eso. ¿Cuándo suele aplicar la gente un estiércol? Cuando le han dicho que la materia orgánica ya está muy baja. Pero si tú ya sabes que tu suelo tiende a perder materia orgánica, cada año puedes añadir un poquito o tener una práctica diferente. Digamos que aquí el conocimiento de verdad es poder. Cuando un problema es constitutivo, cuanto antes sepas todo lo que tienes que saber sobre ese sistema, antes tendrás una solución y más eficiente será. Lo que pasa es que eso, muchas veces la necesidad de producir, producir, producir nos pone ojeras hacia un futuro que a lo mejor ni siquiera llega porque no nos hemos parado a mirar. Pues lo mejor que le puedo decir a cualquier agroproductor es conoce bien tu sistema, conoce bien tus limitaciones y actúa en consecuencia. No te pongas las ojeras diciendo, bueno, como esto es lo que hace todo el mundo, pues eso es lo que hago yo. Y luego eso, pues ser valientes de entender que el suelo es básico para cualquier estrés, pero muchísimo más para los estreses abióticos. Es el sustento que va a tener la planta, ya que por encima del suelo no podemos controlar mucho, es, digamos, el escudo que tiene la planta. Entonces, conocer el suelo es absolutamente fundamental. Gracias, gracias, Juan Ignacio, de verdad te agradezco infinitamente este espacio, tu conocimiento, tu generosidad y lo que estás haciendo porque compartir conocimiento para otras personas de verdad es fundamental. Entender por qué está funcionando. Mi papá suele decir, no hay que entregar el pescado, hay que enseñar a pescar. Y lo que decía mi abuelo era, despacio, vístanme despacio, que estoy de afán, que es algo que decía Simón Bolívar acá, uno de los libertarios de acá de América del Sur, de Latinoamérica. Entonces, entender que las cosas tienen su ritmo, que vamos entendiendo cómo funcionan. No es el entender el para qué. El para qué es fundamental. ¿Para qué quiero hacer esto? Y detrás de ese para qué está el qué. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Por qué lo voy a trabajar de esa manera? Creo que nos va a salvar la patria de muchas cosas que podamos hacer mal. Así que, de verdad, Juan Ignacio, muchísimas, muchísimas gracias por lo que haces, por tu tiempo, por compartir este espacio con todos nosotros. Así que, de verdad, te agradezco. Muchas gracias a vosotros. Sí, es fundamental. O sea, hay muchas veces que la ciencia pierde el punto porque la ciencia trabaja para la gente. Entonces es fundamental también compartir y dar a conocer lo que estamos haciendo, así que yo os agradezco también el espacio
y para cuando queráis de nuevo, pues aquí estaré. Gracias, gracias, Juan Ignacio, te agradezco mucho. Queridos míos, queridos bioproductores, bueno, ya saben, aquí estamos compartiendo formas de trabajo, entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero sobre todo qué podemos poner en práctica justamente ahora para que tu producción agrícola o tu proyecto agrícola o las personas que estás asesorando realmente tengan alternativas y mejoren esa producción agrícola de manera más sostenible, responsable, eficiente, pero sobre todo consciente. Así que, queridos míos, no olviden suscribirse al canal, compartir este video, no sean envidiosos, que eso hace parte del cambio. Así que vamos a compartir todos y ahora sí, vamos con la oración que enviamos siempre al universo y que nos cala cada vez más. Que la luz del sol ilumine tu camino, que la fuerza de las estrellas esté con cada uno de ustedes y que la abundancia de la vida y de la naturaleza esté siempre en su camino. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Gracias, Juan Ignacio. Entonces, bueno, Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.